Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a realizar un ejercicio práctico usando HTML, CSS y JavaScript. ¿Comenzamos? Bien, en la carpeta del proyecto voy a crear, botón derecho, una nueva carpeta que le voy a llamar ejercicio carta reyes. Le puedes poner el nombre que tú quieras y dentro de esta carpeta pulso botón derecho del ratón, mostrar más opciones y voy a abrir con Visual Studio Code para comenzar a trabajar desde el editor. El ejercicio, como estamos en época prenavideña, voy a crear una web para imprimir una carta a los Reyes Magos. Para ello voy a utilizar HTML, CSS y JavaScript. Cierro aquí, esta es la carpeta del proyecto. Voy a crear una nueva carpeta que va a ser CSS. Y voy a crear otra carpeta que va a ser para JavaScript. JS. Fuera de estas carpetas voy a crear nuestro archivo principal de HTML, que será el index.html. Dentro del CSS voy a crear estilos.css y aquí crearé el de JavaScript, que será el último. Vamos a comenzar por el index.html. Voy a poner HTML5 y me crea ya la plantilla base para comenzar. Voy a cambiar aquí. El lenguaje va a ser español. Usarse si vamos a poner UTF-8, que ya lo tenemos aquí en la plantilla. La escala, el título lo voy a cambiar y vamos a poner aquí carta a los Reyes Magos. Y vamos a poner el link al CSS. Lo tenemos aquí. Y aquí ponemos ./CSS y estilo CSS. Ya tendríamos vinculado al archivo que tenemos aquí. Bien, vamos a continuar. Lo siguiente, en el body, voy a cerrar aquí para que se vea mejor. En el body voy a poner nuestro primer div y le voy a poner un ID. Ahora sí, le voy a poner el ID. Se va a llamar carta. Dentro de este div vamos a poner un H1 que diga carta a los Reyes Magos, al igual que el título que tenemos arriba. Vamos a poner un párrafo. Ponemos queridos Reyes Magos, coma. Debajo de este párrafo ponemos otro párrafo donde indicamos mi nombre es, y ahora aquí ponemos un input type, input type igual, le vamos a poner text con ID, que va a ser igual a nombre, un placeholder que indique escribe tu nombre aquí. Y cerramos con el símbolo menor que. Ya tendremos aquí este párrafo. Ponemos otro párrafo donde indique este año he sido. Y vamos a poner las opciones para el comportamiento. Un select donde en vez de name vamos a poner solo el ID
y en el ID vamos a poner comportamiento. Dentro del select vamos a poner varias opciones, opción, value, vamos a poner muy bueno, y aquí ponemos muy bueno. Vamos a hacer otra opción, opción, value, vamos a poner bueno, y se va a mostrar bueno. Y una última opción, option, pondremos por ejemplo no tan bueno. Y aquí aparecerá no tan bueno. Ya tenemos el select. Vamos a continuar. Aquí acabaría un párrafo, el párrafo este. Me lo voy a llevar aquí para cerrar después del select. He hecho control X, control V. Ponemos aquí otro párrafo y ponemos mis deseos para esta Navidad son, ponemos 2 puntos y vamos a poner aquí un text area. Text area, no vamos a poner el nombre, vamos a coger solo el ID y el identificador le vamos a poner deseos. Ponemos un placeholder y ponemos, escribe aquí tus deseos. Ponemos aquí otro párrafo y ponemos aquí por ejemplo un gracias por todo lo que hacen por nosotros. Ponemos un punto y ponemos hasta pronto. Bien, tenemos ya el último párrafo y vamos a poner ahora un botón donde vamos a poner que al hacer clic, un clic, lo tenemos aquí, vamos a imprimir carta y vamos a poner aquí imprimir carta para que se muestre. Voy a poner aquí así mejor. Ya tendríamos nuestro botón y vamos a llamar al script. El script le vamos a llamar script.js. Para ello venimos aquí al explorador, lo creamos aquí. Me voy a llamar script.js. Ahora lo preparamos y desde el index voy a cerrar aquí. Vamos a llamar a este script. Script pongo src tal y como está aquí y vamos a ir a la carpeta js script.js. Ya lo tenemos vinculado a nuestro documento HTML. Botón derecho del ratón, View in Browser. Si no tenemos la extensión, tenemos que instalar desde aquí. Por ejemplo, ponemos View y tenemos por aquí, a ver si la encuentro, View in Browser. Tenemos dos, esta que está tachada ya está depreciada o anticuada, digamos. Nos actualiza y cogeríamos esta, que es la que tengo yo puesta ahora mismo. También otra extensión que debemos tener, el Live Server, como tengo aquí, o Live Server Preview o Live Preview. Esta también, HTML Live Server, podemos instalarla. Bueno, voy a cerrar todo esto y desde aquí, botón derecho, View in Browser, y aquí tenemos
nuestro documento HTML sin formato. Bueno, aquí tenemos ya las opciones y aquí lo que podemos escribir en esta carta. Bien, pues ahora vamos al documento CSS para darle formato y por último iremos al archivo JavaScript para darle funcionamiento a este botón. Bien, sigo en nuestro editor, cambiamos a estilo CSS, si no lo tenemos aquí en la solapita, vamos aquí al explorador y abrimos la carpeta CSS, estilo CSS, para empezar a trabajar con la hoja de estilo. Vamos a empezar con el body, abrimos y cerramos llave y le vamos a poner un font family con Arial y sans serif. Bien, vamos a poner el display, aquí pondremos flex, vamos a justificar en el centro, justify, vamos a poner content y pondremos aquí center. Lo siguiente, alinear al centro también, align items, centro, y flex direction le vamos a poner en columnas, flex direction, column. Le vamos a poner un padding de 20 píxeles y un background color. Aquí podríamos poner almohadilla F0, F0, F8. Bien, nos muestra aquí el color que va a tener. Podemos pincharlo y cambiarlo también. Lo vamos a dejar así. Vamos ahora al ID carta o al div carta. Abrimos y cerramos llave. Vamos a darle un ancho de 80%. Vamos a un ancho máximo. Vamos a ponerle 600 píxeles. Un padding le vamos a poner también de 20 píxeles. Ponemos el border. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un píxel solid y almohadilla CCC. Lo siguiente va a ser el background color. Y aquí ponemos almohadilla FFF. Podemos manipular los colores y probar. Vamos a poner shadow. Para darle sombra, vamos a poner 0, 4 píxeles, 8 píxeles, RGBA. Y aquí ponemos 0,0,0, el alfa 0,2. Y le vamos a dar aquí, primero el punto y coma, un margen inferior, margin bottom, de 20 píxeles. Vamos a ver cómo va quedando. Nos venimos al index. Esto vemos aquí que tenemos el puntito y no la X, entonces que no está grabado. Pulsamos control S, ya vemos la X, es que está grabado. Y desde aquí, desde el index, vamos a ver en el navegador y vemos ya que tiene un formato un poquito más estilizado. Esto era en bruto, digamos, con el HTML. Y aquí tenemos ya con el formato que le estamos indicando y vemos que tenemos sombras alrededor de esta carta, entre otras cosas, y un poquito de más estilo en todo el documento. Vemos la diferencia de uno a otro con el poco CSS que hemos escrito y que vamos a continuar mejorando. Volvemos al editor
Seguimos en la hoja de estilo y ahora vamos a modificar el estilo para el H1, para el título de tipo H1, y vamos a poner un text align. Aquí pondremos center y un color. Vamos a poner almohadilla 333. Ya lo tenemos. Pasamos al text area, al input y al select. Vamos a darle formato a estos tres elementos, input y select. Le vamos a dar el mismo formato a todos y le pondremos un ancho del 100%. Pondremos un font size, en este caso de un M. Esto es para que sea proporcional. Margin 5 píxeles. Aquí se me ha ido el 2 puntos. 5 píxeles. Ahora sí. 0. El padding, que es el margen interior, de 10 píxeles. El border, un píxel. Solid, almohadilla CCC y un borde redondeado, border radius, de 5 píxeles. Tenemos ya esta parte también. Vamos ahora al botón, button, abrimos y cerramos llave, font, size, 2 puntos, 1M, padding, ponemos 10 píxeles, 20 píxeles, punto y coma. Tenemos ya el margen interior, un color, almohadilla FFF, background color, y ponemos aquí, por ejemplo, almohadilla 007BFF, sin border, para ello border none, border radius, ponemos aquí 5 píxeles y cursor pointer, para que cuando pongamos el cursor cambie. Vamos ahora, antes de probarlo, a cambiar también cuando pasamos el ratón por encima. Vamos a cambiar algo haciendo button hover para que cambie el color, background color, y pondremos aquí almohadilla 0056B3. Y por último, para imprimir, vamos a poner que desaparezca el botón. Y para ello pondremos aquí @media print, para cuando llamemos a la impresión, abrimos y cerramos llave y ponemos que el botón, abrimos y cerramos llave, display, y le ponemos none, para que el botón desaparezca. Vamos a ver cómo queda. Hago control S o archivo guardar. Nos vamos a index y esta vez voy al navegador, que como no lo he cerrado, voy a actualizar. Y aquí tenemos ya nuestro documento. Como vemos, se pasa el ratón con el pointer. Vemos la manita, se cambia. Y además cambia un poco el color de fondo. Lo vuelve algo más oscuro, como estamos viendo cuando paso el ratón por encima. Aquí ya nos permite escribir. Y aquí seleccionar junto con este input también, que nos permite escribir. Pues bien, ya tenemos el documento preparado y ahora vamos al fichero JavaScript, donde le vamos a dar la funcionalidad al botón. Volvemos a nuestro editor.
Si tenemos aquí la solapita, venimos aquí a Script y si no, desde el explorador seleccionamos la carpeta JavaScript donde tenemos este script, lo seleccionamos y ya podemos trabajar con él. Bien, con este código JavaScript vamos a obtener el nombre y los deseos al final de la carta y activar la función de impresión cuando el usuario hace clic en el botón. Para ello ponemos aquí document.getElement by ID, vamos a poner nombre y aquí .add_event_listener input function, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y aquí vamos a poner document.getElement by ID, ponemos aquí firma .text content y lo igualamos a this.value. Cerramos aquí, punto y coma. Y ponemos aquí function imprimir carta abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Aquí me ha faltado la N, por eso me está marcando el error. Ahora sí, y llamamos a window.print. Punto y coma. Con este código actualizamos automáticamente el nombre de la firma o en la firma conforme se escribe y también incluimos la función de impresión que llama a Windows Print, activando la ventana de impresión. Con esta estructura que hemos creado, al rellenar la carta y presionar imprimir carta, se genera una versión lista para impresión, sin mostrar el botón de impresión en el papel. Esta carta puede ser personalizada y adaptada al estilo y contenido que desees. Vamos a comprobar. Grabamos con control S. Aquí podríamos poner deseos. Tenemos que ver cómo lo hemos llamado en el documento HTML. Y lo que vamos a capturar es nombre y deseos. Vale. Vuelvo, control S. Me vengo al navegador. Actualizo. Y podemos escribir aquí el nombre. Vemos que se copia aquí. Podemos seleccionar. Y aquí quiero, escribo todo lo que quiero y le doy a imprimir carta. Vemos que funciona correctamente y nos lleva a la pantalla de impresión donde imprimimos la carta, tal y como tenemos aquí. Si queremos aquí al text area darle un poquito más de tamaño, vamos a nuestro CSS y el text area. Podríamos separarlo de aquí o dejarlo también, pero añadirle aparte solo al text area. Abro y cierro llaves, height, y le vamos a dar, por ejemplo, un 250 píxeles, por ejemplo. Control S para guardar. Actualizo y vemos que se aumenta ya el alto del text area. Bien, ya tenemos nuestro documento preparado
que podemos subir también a la web sin ningún problema, subiendo, como hemos visto en otros vídeos, todos los documentos necesarios para que pueda funcionar correctamente. Te recuerdo antes de terminar esta clase que todos los archivos usados en este curso y en otros que tengo en esta plataforma, puedes ver los archivos usados en esta URL, en mi repositorio de GitHub, github.com/josecodetech, y desde aquí poder descargarte todos los archivos usados para poder practicar con ellos desde tu ordenador. Vas aquí a repositorio y aquí aparecerán todos los repositorios que tengo. Puedes realizar la búsqueda por aquí y pinchando puedes descargar desde aquí, desde Code. Si le damos y tendremos Download Zip para descargar todos los archivos en formato comprimido y poder trabajar con ellos desde tu ordenador. Hasta aquí la clase de hoy, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.